Bueno, sigue aumentando el número de contagios acumulados en la isla de Lanzarote, pero tampoco hay que preocuparse mucho. Estamos hablando de que terminamos la semana con unos 80 y ahora vamos por 102, 103 personas contagiadas. Los últimos fueron ayer, que se cuentan hoy, que son unas 11 personas. Estamos a la espera a ver cuántos contagios hay en el día de hoy, porque a partir de ahora es cuando se puede empezar a ver si ha tenido incidencia o no la Semana Santa en el aumento o no de contagio en la isla de Lanzarote. La buena noticia es que la vacuna Janssen, esa vacuna que ya solo se necesitaría solo una inoculación, un pinchazo, pues parece que ya llega hoy a Canarias y a España y ya empieza a repartirse y por lo tanto puede avanzar el número de vacunados en nuestras islas, que a pesar de todo y los triunfalistas o los triunfalismos del gobierno de Canarias sigue siendo realmente ridícula. Solo un 6,3% de la población diana, que la población diana son 1.900.000 en Canarias, solo están vacunados, un 6,2%, es decir, estábamos hablando de cifras realmente ridículas cuando se esperaba alcanzar, recuerden ustedes, en el mes de junio el 70% de la población diana. Doña Usoa Ibarra, buenas tardes. Usoa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho calor, ¿no? Pues sí, de hecho no sé si a lo largo de la tertulia voy a tener que desprenderme de la chaqueta, bueno, porque no al menos aquí del todo, no hay problema. Se nota la misma temperatura casi que en el exterior, son 26 grados en la jornada de hoy. Aquí no está fallando el aire acondicionado. Don Andrés Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, con muchas bueno, cosas. Andrés, creo que pudiste hablar hoy en este caso con la EMED, con el representante de la EMED, con el director de la EMED en Canarias. David Suárez. Digo porque ayer asustaban los medios de comunicación del Estado con que una posible nube tóxica procedente del Caribe, de una erupción de un volcán de la isla de San Vicente, una isla parecida en kilómetros cuadrados, pues más o menos a lo que pueda tener la isla de La Gomera. Pues creo que esta es la erupción, ¿no, Andrés? Esta es la erupción, son imágenes increíbles. Sí, del lugar, por eso llega tanto. Lo que estaba diciendo, estábamos hablando antes, Usoa decía de qué volumen tiene, porque tiene muchísimo, ¿no? Y además luego son una serie de gases, dióxido de azufre, cloro, incluso. Creo que han muerto gente, ¿no? Por lo menos ha tenido que haber una evacuación masiva, porque era casi insostenible. De hecho, no sé si luego se verán algunos planos, hay como un manto de gris, de ceniza sobre las casas del lugar, ¿no? Lo que estaba un poco diciendo, yo creo que se desinfla un poco la alerta. Se creía que podría llegar la ceniza, se desmiente esto. David Suárez lo que comenta dice que ha quedado un poco bajo, además, ha quedado más por Cabo Verde. Y en el caso de que llevara, dicen, no llegaría la ceniza, y si acaso, a lo mejor alguno de los gases, estamos hablando de eso, pero con tanta altura que casi es. Dice que, por ejemplo, decía que la atmósfera hoy en día, no sé en qué grado se mide la calidad y la pureza y la limpieza, es totalmente alta. Hay unos niveles de limpieza de nuestra atmósfera total. El compañero nuestro, en este caso del Canarias 7, Carlos Insa, hablaba de que con Nemesio Pérez, que es un vulcanólogo, en este caso de Canarias, uno de los mayores expertos, y dice que las nubes están detectadas, que están de esa nube de azufre, o de dióxido de azufre, mejor dicho, está a 12.000 kilómetros, es decir, que no creía que pueda. A 12.000 metros de altura. 12 kilómetros en todo caso. A 12 kilómetros, que más o menos es lo que viajan los aviones que más alto viajan, por cierto. Sí, de hecho también se estaba planteando la posibilidad de que la aviación, ¿no?, el tráfico aéreo se viese de alguna manera afectado, pero finalmente no ha sido así. Así que bueno, queda en anécdota, al menos en el archipiélago canario, no tanto, claro, en el punto de origen. Las imágenes son espectaculares. Efectivamente. Bueno, la vacunación, que vamos a volver con el tema de la vacunación. En Canarias, insisto, solo el 6,2%. Triunfalismo aparte, que yo nunca sé por qué le gusta a los gobiernos dar la sensación de que se está vacunando a un ritmo extraordinario. Yo sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo por dos cuestiones, y lo insisto, me da lo mismo que sea el PSOE, sea Podemos, o sea quien sea. Estamos en una situación de guerra. Hay miles de empresas en Canarias que no pueden resistir más. Y aquí vamos contentos con que llevamos el 6,2% de la vacunación. Pero qué disparate, señores. Es que no ven lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, vacunando en farmacia, vacunando en cualquier. Porque se ha declarado la guerra al virus.
Es verdad que aquí, por mucho que se haga, si no llega la vacuna, que esta es otra de las ingenuidades que ha tenido la Unión Europea, que somos casi proporcionalmente, al tener casi 400 millones de habitantes, somos los que menos estamos recibiendo vacunas, pero lo cierto es que hay que decir la realidad, ha sido un fracaso completo y absoluto hasta ahora el ritmo de vacunación que empezó, no se olviden, a principios de enero de este año. Llevamos ya casi 5 meses. Y en 5 meses se ha vacunado el 6,2% de la población. ¿Pero de qué estamos hablando, señores? O empezamos de verdad a tomarnos en serio el tema, o esto va a venir muy tarde. Vamos a llegar el verano y no vamos a tener seguro. Vamos, eso yo ya lo dije hace tiempo, en julio, por lo menos se esperaba que tuviéramos el 70%. Ojalá me equivoque, Andrés. Pues ojalá te equivoques, es cierto, yo creo que es Europa con ese carácter, lo hemos dicho alguna vez, en regulador, de hacer la legalidad y de hacer las cosas, nos han tomado el pelo y al final, y España no está de las que peor está vacunada, que hay países que están mucho peor dentro de la Unión Europea. Yo sí quiero creer que luego con todas las presiones AstraZeneca, porque todo esto son unas batallas que se están luchando, yo creo que, como dices tú, las Janssen son pocas también, vienen ahora creo que 300.000. A toda España. A toda España, el efecto también que es verdad que es un solo pinchazo, pero bueno, se incorpora a las otras 3. Yo creo que dependerá de si eres capaz ahora de meter toda la carne en el asador. Ahora, si seguimos en estos niveles, por supuesto que no vamos a llegar, eso pero es que la culpa no es del gobierno de Canarias. A ver, yo lo que quiero decir es que no podemos vender un mensaje triunfalista a la población de un fracaso. Eso me parece realmente engañar o tomarnos por tontos. ¿O es que ellos viven de otra cosa distinta a lo que vivimos el día a día? No lo entiendo, sinceramente. Es un fracaso que en llevamos ya casi 5 meses, ¿no? Sí, desde el 27 de diciembre se empezó. El 27 de diciembre, casi 5 meses, se haya vacunado solo el 6,2% de la población, Diana, con 2 vacunas. Es decir, que es lo que te da la pauta completa de una vacunación, Usoa. Bueno, se está hablando también del tema de liberar patentes para generalizar, digamos, la fabricación de las distintas vacunas. Hay un litigio jurídico en este sentido en el marco europeo. Luego tenemos al presidente español que dice que es necesario seguir centralizando la vacunación a través del plan que nace de cierta manera de la Unión Europea, ¿no? Que es quien se tiene que responsabilizar de cierta manera de este fracaso como tú lo has definido. Bueno, es lo que yo creo. Para mí, si estamos en una situación de guerra como estamos, miles de empresas desapareciendo, miles de empresas a punto de desaparecer, miles de puestos de trabajo destruidos por esa pandemia, yo creo que no podemos considerar un éxito el que esté vacunado el 6,2% a día de hoy de la población. Sí. Es decir, no llega ni a 120.000 personas del 1.900.000 que se considera la población diana de cualquier manera, hoy también el titular, digamos, destacado de la prensa a nivel nacional es que va a haber en esta semana más vacunados que contagiados, ¿no? ¿Te acuerdas que también se nos había dicho que abril iba a ser el punto de inflexión con respecto a el acelerón en los planes de vacunación de las distintas comunidades autónomas? Por si acaso, en Madrid, por cierto, ya se empiezan de nuevo a anteponer las restricciones en algunas zonas básicas, es decir, en localidades en concreto. En Alemania también baraja la posibilidad de un nuevo confinamiento, muchísimo más reducido en tiempo, pero modular, ¿no?, estas dos opciones, la restricción sobre todo en la movilidad y en la vacunación que se acelere, ahora ya con 3 vacunas, bueno, 2,5 en el mercado. A ver, porque se puede confundir, el trabajo que está haciendo aquí los equipos sanitarios es extraordinario, es decir, que aquí vacuna que ha llegado en Canarias, vacuna que se ha puesto. Y además se está haciendo creo que muy bien por parte, sobre todo en la isla de Lanzarote, muy bien. De hecho, tengo entendido que Lanzarote dentro de Canarias llevamos la ventaja sobre el resto de las islas, lo cual habla muy bien del sistema público sanitario de la isla de Lanzarote. Yo lo que quiero decir es que no se puede vender algo que es negativo como positivo. Está bien que la culpa no sea del gobierno de Canarias porque es que no le llegan vacunas. Todas las vacunas que llegan se ponen prácticamente. Bueno, y aparte se está trabajando los fines de semana. Muchas personas están siendo vacunadas los fines de semana, un poco para acelerar el ritmo, ¿no? Mire, pero no pueden poner lo que no tienen. No tengo esta mala, en fin... ¿Costumbre de hablar de ti? No, porque no hay que hablar de mí, pero efectivamente yo ya me vacuné y no tengo este mal humor por la vacuna. Porque me vacuné con la famosa AstraZeneca, que dicen que es la mala y tal. Yo creo que todas las vacunas son igual de buenas o malas y no hay mucha diferencia entre unas y otras. Las reacciones que se tienen es las clásicas, lo digo para aquellos que puedan tener algún tipo todavía de
fin, de miedo, temor a vacunarse, que le están llamando a la gente que tiene entre 60 y 69 años, son los que se están vacunando ahora con la AstraZeneca. No hay ningún problema, van a sentir pues lo clásico de un malestar general, algunos van a tener algo de fiebre. A mí personalmente solo he tenido un poco de cansancio y sueño y algo de dolor muscular, pero vamos, pasable totalmente con un paracetamol, ¿no? Tampoco más allá de eso. Es decir, que hay que vacunarse sí o sí. Yo respeto a aquellos que no quieran vacunarse porque todo el mundo tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Yo soy en esto muy claro, pero evidentemente yo por un tema de solidaridad me he vacunado, a sabiendas que esa vacuna tenía mala fama, ¿no? Pero... No sé, yo creo que los datos estábamos hablando antes, o sea, está funcionando, o sea, el Reino Unido cómo está bajando, la mortalidad en residencias, hay un informe que comparaba la peor semana de este año, no del año pasado, que murieron 700 personas en una semana, se registró la última semana en residencias de mayores, 2 personas. Abajo de 700 y pico a 2 personas. ¿En todas las residencias de España? En todas las residencias de España. Hay que hacer otra cosa también, por ejemplo, Lanzarote, yo creo que los niveles de fallecimientos van a bajar. Es verdad que hay 6 personas en la UCI y esas nunca se pueden saber. Pero se mantiene ese número desde hace ya mucho tiempo. Claro, ahí está. Porque yo creo que si nosotros, los de 80 años y 90 ya los tenemos vacunados, los de 60, 65, 69 van a estar vacunados con AstraZeneca. Si esta de Janssen entran, que la quieren poner en el tramo de 70, 79... porque ya Lanzarote ya ha vacunado a mucha gente de 70 y pico años. Sí. Entonces, Lanzarote va muy bien dentro, insisto, del fracaso general de España pero y de Europa. Nos podemos plantar a lo mejor en una semana, si llegara la de Janssen, si nos llegara, a lo mejor nos podemos plantar ya a vacunar con gente de 50 y pico años. Y nos hemos quitado ya el rango de edad, más sobre todo para la mortalidad. Eso es verdad, Andrés. Eso lo decía aquí José Luis Aparicio hace ya un par de meses, que él sabía que no se iba a llegar a alcanzar en mayo, como inicialmente se dijo por parte del gobierno de España. Usted recordará al señor Pedro Sánchez diciendo que en junio ya estábamos vacunados el 70%. Es que eso lo dijo escasamente hace 2 meses. Sí. Bueno, un poquito antes, porque de hecho, antes de llegar a la Semana Santa ya estaba Pedro Sánchez calentando un poco los motores de cara a la promoción de verano para España, que es fundamental, y su sector turístico, que es una pata esencial, ¿no?, de la economía nacional. Yo creo que estamos en el principio del fin de la pandemia y ese es el titular por el que yo me decanto. En este mes de abril la vacunación pues va a ser muchísimo más generalizada. Se ha informado por parte del Gobierno de Canarias que se va a seguir manteniendo pues el orden, ¿no?, de los grupos de edad y de los grupos profesionales, y en principio, bueno, pues sigue la rueda. Sí, ¿no? Y más o menos, insisto, en Lanzarote se está haciendo todo muy bien, vacuna que ha llegado, vacuna que se ha puesto, se guarda los mínimos que tienen que guardarse por aquellas que hay que dar la doble dosis a las personas, y por si acaso siempre hay que tener un retén de vacunas, pero en cualquier caso, insisto, en general me refiero, ha sido un fracaso que a día de hoy, con la incidencia negativa económica que está teniendo y de muerte, evidentemente, que está teniendo sobre Europa, la pandemia, solo llevemos en Canarias el 6,2%. 120.000 personas no llegan de 1.900.000, que es la población diana. Estoy hablando de memoria, pero creo que no me equivoco mucho. En el peor de los casos o en el mejor de los casos están vacunados con una sola dosis el 20% de la población diana, que ya es una cantidad respetable. Pero los facultativos están recomendando que se pongan la segunda dosis de AstraZeneca. Sí, efectivamente, pero bueno, que en este caso el 20% no está mal, son casi 400.000 personas las que han recibido una dosis. Y otra cuestión, Jorge, también en Lanzarote, hablando en cuestión positiva, ¿cuántos profesores, médicos, enfermeros, bomberos, policías se han ido vacunando? Esos son gente de población, de menores de los que estamos hablando, de que ya sean de 60, de 50, que les ha ido restando, que no están computados. O sea que yo creo que Lanzarote no es lo correcto, porque, por ejemplo, un dato que falló mucho el gobierno fue que en febrero querían ya tener el 80% de la población de más de 80 años, y no tenían nada, y tenían una cantidad, y tanta gente mayor de 80 años en España, y efectivamente Las Palmas está vacunando ahora a gente de 80 y pico, y de verdad que nosotros, pues... Lanzarote está ya al 100% de los de 80 años, están 100%... Es decir, vacunados con 2 dosis, los de 80 años, 100% los vacunados con 2 dosis
los centros sanitarios, sí, las residencias de mayores, sus trabajadores, también prácticamente el personal de sanitario también ya con 2 dosis, prácticamente también el 100%, es decir, que hay una población importante en la isla de Lanzarote. Y es verdad que lo que decía antes Andrés, es que sobre todo es que el número de fallecidos pues va a ser mucho menor, porque la población más vulnerable seguramente en un mes o 2 meses ya esté prácticamente todo vacunado. No, y perdona, y termino, porque si ahora decimos 104 casos activos y de repente nos suben otra vez los niveles, digo, bueno, vale, suben los niveles, pero también hay que ver la mortalidad, porque al final dice, y si los nos ingresos hospitalares, que son fundamentales. Claro, no es lo mismo a lo mejor tener 15 positivos de media diarios, como ha pasado la semana pasada, que de estos el 80% tengan que ser ingresados, porque entonces el ritmo, digamos, la presión hospitalaria pues llega de nuevo a colapsar el Hospital José Molina Orosa y colocarnos en una situación muy compleja, ¿no? Que solamente se puede limitar con los recursos restrictivos que tenemos, que son las famosas fases 4. Y la mala noticia en el campo turístico, que es el que ahora también interesa mucho a la isla de Lanzarote, es que el fin de semana nos enterábamos que el gobierno de Boris Johnson, el gobierno británico, pues no ha aclarado mucho, Andrés, sobre en este caso que iba a liberar los viajes de sus ciudadanos hacia el mundo, ¿no? Al parecer, pues no va a ser tan rápido y va a ser con unas condiciones leoninas que va a ser casi imposible que la gente viaje, al menos de manera, digamos, popular, ¿no? Claro, al final se retrasa en fecha y luego, como hablábamos antes, decías tú, se endurecen otra vez para con no sé cuántas PCRs en origen, en destino, un paso atrás para nosotros, que a su vez se complementa con la segunda parte de la noticia, que es mala, que también nos llega desde el Reino Unido, que es que Jet2.com ha anunciado también un retraso, porque desde el 17 de mayo ya podrían... Ellos tenían previsto a principios de junio ya empezar con la programación. Pues lo pasan ya el 26. Al 26 de junio. Al 26 de casi junio. lo retrasan un mes. Claro, y eso que luego ya veremos con qué tal y cuando empiezan a operar con Lanzarote, porque a lo mejor abren unas rutas, unas líneas. En fin, que esto se sigue alargando y como dice un sector que está ahí agonizando y Es que la esperanza eran los británicos, porque ese es el 50% de los turistas que vienen a la isla de Lanzarote, Usoa. Sí, estoy leyendo ahora mismo en Hosteltour una información interesante, porque además tú más de una vez has abierto este melón también en esta tertulia, ¿no? Y es que Turquía ya está anteponiendo la vacunación entre los trabajadores del sector turístico, tanto en aerolíneas, aeropuertos, hoteles, otro tipo de alojamientos, guías profesionales, etcétera. Es decir, está muy por encima de la inmunización de la población, al menos que se dedica a este sector profesional. Y ya además antepone que no van a exigir pasaporte de vacunación a los viajeros internacionales al llegar a Turquía este verano. Por lo tanto, ellos tienen claro cuáles son sus líneas rojas y cuál es la estrategia que van a defender y de lo que viven. Y ahora mismo las vacunas a los trabajadores del sector turístico es una prioridad para el país. Cuando yo lo insinué aquí casi me matan, que dice, ¿cómo va a ser lo del sector turístico? Mire, señores, ¿quién va a estar en contra de que tengan preferencia una vez que se vacunen los grupos más vulnerables, que son los mayores, después sean los del sector turístico, tenga la edad que tenga? ¿De qué vivimos nosotros? ¿Quién va a estar en contra de algo que va a beneficiar a toda su familia, indirecta o indirectamente? Es decir, parece una cosa lógica, no sé si lo han aprobado ya, a lo de Turquía, ¿se ha aprobado eso? Sí, estoy además viendo un poco la relación de los países de la Unión Europea, bueno, Turquía no estaría dentro de la Unión, pero de cualquier manera los países que ahora mismo llevan mejor ritmo de vacunación están el Reino Unido, Malta, España estaría en tercera posición y Turquía estaría la sexta, por encima, en este caso, por debajo de Grecia, ¿no? De cualquier manera... Pero ha aprobado que empiecen a vacunarse, se le dé preferencia al sector hostelero. El titular es hostelero. Turquía empieza a vacunar a los trabajadores del sector turístico. Bueno, y eso es un reclamo, porque al final, hoy hablaba con Ernesto Guerra, el director del Hotel Meliá Salinas, y él venía a decir, él no quería, como decir, ahora no quiero ahora que mi sector nos adelantemos y tal. Dice, vale, pero dice,
¿Que sería un efecto llamada, un efecto de tranquilizador al que pueda venir? Pues sí, es verdad, porque él lo decía, dice, porque en verdad no ha habido contagios en los hoteles. Claro. Es decir, que tampoco dicen, podemos estar en el mismo rango de edad y tal, pero dice, sería una llamada a... Claro, porque aquí no solamente lo estoy leyendo también, Turquía entiende que ahora mismo el mercado se va a volver todavía más competitivo de lo que era. Este sistema, digamos, de vacunación a los que van a ofrecer servicio a los turistas es, según Turquía, pues la mejor carta de presentación, claro, que es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, es la mejor promoción, claro, no hay otra, del destino. No hay otra que tener un destino seguro ahora en estos momentos. Turísticamente, si Canarias estuviéramos en verano, en junio, con el 80% del sector vacunado, del sector turístico, esto sería, vamos, una propaganda inmejorable para que vengan los turistas. Insisto, yo no quiero caer ni caer en la demagogia, pero es evidente que no podemos estar satisfechos ni contentos que con el 6% de la población vacunada creamos que vamos muy bien, vamos muy mal. Otra cosa es que se ha hecho todo lo que se ha podido porque son las vacunas que han llegado, y eso es verdad, no es porque nuestro sistema de salud haya fracasado, todo lo contrario, el pulso, el músculo que tiene nuestro sistema de salud, por suerte, es muy bueno, pero evidentemente si no vienen vacunas suficientes no se pueden. Lo que yo digo es que no se puede vender algo que ha sido un fracaso como bueno, simplemente, pero no porque nosotros hayamos fallado, sino porque no ha venido vacuna suficiente como para tenerlo. Bueno, pues vamos un momento a ver lo que dice en este caso Asolán sobre esta mala noticia de que los ingleses todavía no se sabe muy bien cómo van a viajar en verano. Nuevo revés el que ha recibido el sector turístico lanzaroteño. Dos malas noticias que llegan desde el Reino Unido. La primera de ellas, la que hace referencia al retraso del gobierno de Boris Johnson a la apertura de su espacio aéreo y, por tanto, de la llegada de turistas de este país. Un revés, ¿no? Porque, bueno, en un principio en el plan de desescalada, ¿no?, del Reino Unido, pues hay marcada, ¿no?, una fecha que es el 17 de mayo para empezar, ¿no?, los viajes internacionales. Bueno, el dejarlo un poco en el aire, sin concretar si realmente pues a partir de esa fecha será o si es posible hacia dónde, ¿no? Pues efectivamente deja al sector turístico de nuevo, sobre todo pues a destinos que dependemos mucho del mercado británico, pues un poco con un interrogante, ¿no?, sin lugar a dudas. El segundo varapalo llega por parte de la compañía Jet2, quien también anuncia que no operará desde el 17 de mayo, fecha inicial para la reapertura, y que lo posterga hasta el 26 de junio. Uno de los turoperadores más importantes, ¿no?, británicos, Jet2, pues ya haya marcado, bueno, pues una fecha de inicio de operaciones, o una fecha prevista, ¿no?, de inicio de operaciones en junio, ¿no? Y más bien pues creo que era el 24 de junio, por tanto más de un mes, ¿no?, más tarde de la fecha inicial de aperturas de viajes internacionales. Para la Federación Turística de Lanzarote, dos son las cuestiones a resolver lo antes posible: la llegada de las ayudas económicas al sector, tanto del Gobierno de Canarias como la del Estado, y una mayor aceleración de los números de vacunación. Bueno, pues esto es lo que hay en el sector turístico, pues cierto desconcierto por estos vaivenes que hay, USOA, a nivel de los países que nos traen los turistas, ¿no? Hombre, yo espero que el Reino Unido, ya la semana pasada anunciaron que estaban diseñando, digamos, esos informes que van a determinar el modus operandi de los británicos con respecto a la desescalada, que empezaría dentro de unas cuantas semanas. Hay que esperar a que también se organicen. Lo importante es que parece que están en paralelo a las estrategias que se van a definir a nivel de la Unión Europea, aunque ellos ya no formen parte de este club, pero de cualquier manera sus medidas van a ser homologables a las nuestras, y esto también es un paso importante. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Bueno, vamos a hablar precisamente con un alcalde del sector, un alcalde de un municipio muy turístico, quizá uno de los municipios por lo menos más valorados turísticamente de Canarias, no solo de la isla de Lanzarote, como es el municipio de Yaiza, Playa Blanca, su zona turística. Es verdad que todavía queda mucho por avanzar en ese municipio porque muchas cosas se hicieron mal inicialmente, pero se está tratando de mejorar. Don Óscar Noda, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Bien, bueno, gracias. Don Óscar, pues lo hemos llamado porque usted también ha sido uno de de las personas que pertenecía a esa famosa mesa insular formada por alcaldes de los 7 ayuntamientos de la isla y la presidenta del Cabildo. ¿Usted era partidario? ¿Usted creía que había que romper esa mesa? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió, don Óscar?
No, desde luego partidario de romperla no, de hecho en esa última reunión lo dije. Yo creo que la mesa insular fue una idea muy buena, fue una idea propuesta en este caso por la presidenta. Creo que en su momento, en esa pandemia que había una incertidumbre que no se conocía, ayudó mucho. Creo que la gente lo que esperaba de nosotros era pues trabajar por el bien de todos, con responsabilidad, con esa protección sanitaria. Y desde luego creo que se debe continuar. Es verdad que la evolución de esa pandemia no nos afecta a todos los ayuntamientos igual y vamos a dejar las competencias de aperturas y cierres en las que los tienen que tener, que en este caso son los ayuntamientos, como la propia presidenta ha dicho, ¿no? Pero ¿usted cree, Óscar, que se rompió precisamente por esta decisión que tomaron algunos ayuntamientos de abrir las instalaciones deportivas? Esto por lo visto no gustó mucho a la presidenta, a Dolores Corujo. Hombre, es verdad que, bueno, yo sinceramente ahí me he visto un poco en el fuego cruzado, ¿no? Voy a ser cariñosamente decirlo así, porque sí es verdad que cualquier planteamiento que cualquier alcalde o alcaldesa podía hacer era en el seno de esa mesa. Yo de hecho planteé muchas cosas en la mesa y luego si se conseguían pues ya se anunciaban, ¿no? Es verdad que ese anuncio anticipado a mí también me sorprendió porque es verdad que el acuerdo era reunirnos después de Semana Santa. ¿Pero ustedes no abrieron también las instalaciones Hombre, ya después culturales y deportivas? De lo que pasó el lunes ya la presión era insostenible, ya los clubes nos cayeron arriba, sobre todo el Yaiza, ¿no? Entonces sí nos reunimos porque es verdad que nosotros teníamos los planes de contingencia redactados desde octubre. Nosotros desde octubre y estuvimos esperando a tener una decisión conjunta, aparte de la evolución de la propia pandemia, ¿no? Pero es verdad, el COVID ha venido para quedarse, tenemos que adaptarnos a ellos y ya digo, la evolución de esa pandemia, pues habrá ayuntamientos que podamos abrir medianamente más rápido, tenemos menos clubes, y igual que hemos sido solidarios. Yo fui uno de los primeros que le dijo a San Bartolomé que si podía sacar una ayuda a los comercios que la sacara. Yo me parece injusto que porque yo no la pueda sacar, porque yo no tengo competencia, que él que sí las tiene y lo tiene todos los recursos no la pueda sacar, ¿no? Entonces en este caso creo que esta mesa insular, o llámela mesa de trabajo de alcaldes, se debería retomar de nuevo para hablar de otros temas insulares importantes como pueden ser, aparte de la pandemia que aún queda y vemos que todavía queda todavía un poco para rato, ver del problema del agua, el agua que hay en la isla, el problema de las aulas marinas, sin ir más lejos, el otro día también pues nosotros hemos tenido experiencias abajo. ¿Qué más? Los planes insulares, planes especiales de las aéreas, no sé, el planeamiento también habrá que tratarlo y ante todo el palmeral insular se está secando, se está perdiendo y es verdad que ahí tenemos palmerales o palmeras que son de los ayuntamientos, pero también hay otras que son del Cabildo. Entonces, creo que es un foro de debate que puede ser muy importante, es muy interesante, cada ayuntamiento tiene en cuenta su experiencia, todos nos ayudamos en lo que podamos y creo que mi propuesta es que se vuelva a crear, pero para hablar ya de otros ámbitos insulares. Ahora de Usoa, pero simplemente como nombró el tema de las palmeras y la gente sabe que yo soy muy pesado con el tema del cuidado o no de las palmeras, creo que ustedes van a tomar la decisión, ya han contratado una empresa para tratar al menos el palmeral que le corresponda a ustedes, al municipal. Sí, efectivamente, hemos contactado con una empresa que aplica, en este caso endoterapia se llama, que es para tratar fitosanitariamente las enfermedades que puedan tener las palmeras, pero aparte de eso hay que llevarle una poda, hay que llevarle un mantenimiento, que sé que es costoso, por eso mismo, yo se lo he adelantado a la presidenta, dentro de esa central de contratación que se sacó, y por lo menos ya está adherida ya, creo que el resto de ayuntamientos también, se puede sacar esa licitación. Entiendo que los costes se abaratarán porque no es lo mismo trabajar para un municipio solo, para toda la isla, es de escala mayor y que ahí cada ayuntamiento luego pague la parte que le corresponda. Yo encantadísimo, por supuesto, y ya el consejero aquí lo dejó claro, el consejero de Obras Públicas y Carreteras, que las insulares no las puedo tocar, que de hecho ahora mismo estamos con convenios de empleo limpiando los jardines que van de Playa Quemada hasta Yaiza y esos son insulares, pero no tocaré las palmeras. Ahí hay lo menos 5, 6, 7 palmeras que están secas, habría que hasta quitarlas. Empezaré con las municipales, pero la idea nuestra desde luego es continuar y poder tener un servicio incluso de poda. Es que es mejor, como dice usted, quitarlas, las que ya están muertas, porque encima dan una imagen de deterioro completo de los jardines y de nuestros márgenes de carretera. Sí, hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. Le quiero preguntar precisamente por esto de la mesa insular, ¿no? La encargada a la hora de tomar la decisión de disolver esta mesa fue exclusivamente la presidenta del Cabildo. Bueno, es verdad que ahí cada alcalde y alcaldesa dio su opinión de lo que había transcurrido y finalmente pues se optó por esta decisión. Ya digo, yo no la veía, me daba tristeza que se tomara esa decisión,
pero al final, pues bueno... claro, porque una cosa es la unanimidad y otra cosa es la mayoría, y el hecho de que ustedes tengan diferencias de pareceres no tiene por qué ser nada negativo, ¿no? Todo lo contrario. Por lo tanto, disolver una mesa de trabajo y de coordinación solo porque en este caso en concreto, y pongamos el ejemplo del deporte y de las instalaciones culturales, principalmente, pues parece que es un poco exagerado, ¿no?, tomar esta decisión si las cosas fueron bien. Fueron bien en estos meses atrás, porque usted ha dicho, nosotros contábamos con planes de contingencia desde octubre para poder dar un servicio a la población con garantías. ¿Estuvieron esperando porque otros ayuntamientos no tenían estos planes de contingencia o cómo fue? Yo entiendo que no, de hecho, lo digo aquí también claramente, porque yo por eso creo que siempre he sido claro y transparente. Algunos lo hicieron deprisa y corriendo en Semana Santa, vamos a ser claros, no los tenían. Entonces, nosotros sí los teníamos, aparte de incluso en las instalaciones culturales, las tienen todas. El Concejal de Cultura ahí sí que ha trabajado bien, y el de Deporte igual, hemos hecho nuestros deberes. Es verdad que yo respeto la decisión, le digo, no la comparto porque creo que es un órgano importante, pero igual que tuvo la potestad de crearla, pues bueno, entendiendo que por las circunstancias y por este adelanto de circunstancias, que ya digo, a mí me sorprendieron también, pero ya no me quedó otra que reunirme con el club y por lo menos apagar lo máximo los fuegos que llevamos aguantando, y más teniendo en cuenta que, ya digo, teníamos todos los planes hechos, se les explicó, se les pidió colaboración, en este caso al club, y ya digo, la muestra estuvo el sábado con los juveniles y todo se llevó bien, ellos colaboraron, citaron a los chicos un rato bueno antes para que se fueran preparando por bloques, para cumplir con las medidas, las desinfecciones se están llevando a cabo, las marcas dentro del campo se están llevando a cabo, las entradas se diferencian, vamos a ver el próximo partido del Preferente, que a lo mejor ya tendrá más afición, pero sobre todo evitamos que esa gente se cuelgue en edificios, se cuelgue en riscos, se cuelguen, en fin, pongan en peligro su integridad física pudiendo estar dentro, cumpliendo siempre las medidas de seguridad. Y con seguridad, que se puede hacer, ¿no? Es que, de hecho, Óscar, se ha hecho en otros sitios, en otras islas se han hecho. Entonces, por lo tanto, yo creo que es verdad que a veces, me decía algún ayuntamiento que a veces no tienen ni siquiera los medios para poder dar la seguridad, y ahí es donde surge el problema, pero yo creo que ahí es donde debe la mesa insular cooperar, en fin, ayuntamientos más pobres, más ricos, ponerse de acuerdo. Yo creo que se puede buscar soluciones para convivir, como usted bien dice, con el virus, que vamos a tener que convivir con él ya en los próximos años, y con seguridad. Los proyectos que ya se han enviado a los fondos de cooperación de financiación municipal, ¿cuántos son? Sí, lo que es los correspondientes a los planes de cooperación con el Cabildo para 2021 han sido 3. En concreto hay 2 que tienen relación con el campo de fútbol que ahora mismo el Cabildo está ejecutando en Playa Blanca. ¿El campo de fútbol de Playa Blanca? Y que son la Porque ahí no hay construcción... campo de fútbol, en Playa Blanca no hay. Ahora mismo no, ahora mismo no. Nosotros en su momento incluso renunciamos a otros proyectos para centralizar ese 1,5 millones más o menos para que se hiciera el campo de fútbol. Pero es verdad que ese proyecto original, redactado también en su momento por Cabildo, no tenía ni vestuarios ni las torres de luz. Entonces nosotros hemos redactado esos proyectos, tanto la construcción de vestuarios como baños y demás, y las torres de luz con las instalaciones eléctricas que conlleva. ¿Por dónde va a estar ubicado? Pues está justo detrás del SEO y del Colegio de Playa Blanca, en toda esa parcela o megaparcela grande que tenemos ahí de equipamiento, pues está ubicado ahí ahora mismo. Y el otro proyecto tiene que ver justo detrás del terreno de lucha, de la nave de UGA, en este caso, construir ahí unas canchas de bolas con su techo y demás en condiciones, con un pequeño centro social para que, pues bueno, el club de bola, que ahora mismo está compitiendo en competiciones federadas y demás, en el centro del pueblo, más bien en el recinto ferial, se puede pasar hacia atrás y allí están pues un poco más holgados y más cómodos. Al final el montante más o menos está en torno al 1.900.000, si bien lo que nos ha dicho el Cabildo, pese a que dicen que es el mejor plan de cooperación, nos corresponde lo mismo, el 1.041.000 que nos ha venido tocando en otros años, y el resto lo sufragaremos con fondos propios o con las bajadas que se puedan producir. Ursula. Sí, le quiero preguntar por Canal Gestión, porque ya hemos tratado asuntos a nivel insular. Este es un tema que afortunadamente ha movilizado también al consejero, creo, delegado de Canal Gestión, que ha acudido a Lanzarote y ha mantenido una reunión con la presidenta del Cabildo. ¿Han estado ustedes informados al respecto de lo que creo que va a haber un encuentro técnico-político para dentro de unas cuantas semanas, y sobre todo se aborda el tema de los cortes de agua, ¿no?, en el riego para muchos agricultores que lo están pasando realmente mal? El consejero delegado, en este caso de Isabel, del canal Isabel II, porque
que son los propietarios, para entenderlo, de Canal Gestión. Quiero preguntarle si hay un feedback con el tema de los alcaldes y que estén perfectamente informados, ¿no?, de lo que va a ser este encuentro. Sí, desde luego, de hecho en las mesas insulares se hablaba de los problemas que estaban teniendo con cortes de agua a nivel, sobre todo agrícola, pero también hay averías que hay calles en Yaiza, por ejemplo, que la arreglan hoy una y mañana ya está otra vez rota por otro lado. Se les ha pedido incluso que se cambien las calles enteras, el trazado entero. En fin, estamos teniendo muchos problemas. En la potable abajo, en la desaladora de agua, no se están cumpliendo con los horarios y hay transportistas que están pues sufriendo esos retrasos en las aperturas y tienen que suministrar. Pero porque ahí me dicen, me han llamado algunos, que van las cubas, ¿no?, a cargar. Efectivamente, pero está cerrado. Y a veces no hay nadie. Y el horario que pone en la puerta, supongamos que es de 7 a 2, pues llegan allá a las 7 o 7 y media y no hay nadie, no hay nada abierto. Eso ya lo hemos trasladado. Siempre lo cogen a la hora del desayuno, dice. Estamos colaborando, incluso levantando actas con la policía local para que quede constancia. Y sí sabíamos que ese consejero ha estado incluso contactando con el ayuntamiento. La presidenta lo había informado, porque la verdad que no ha cogido por sorpresa a todo el mundo. De hecho, hoy hemos intentado hablar con la presidenta, pero estaba muy liada, porque yo creo que yo creo que hace tiempo yo echaba de menos esa reunión entre los responsables del canal Isabel II, en vista de que las cosas no están funcionando bien, Yo no sé quién es más culpable, pero que no funcionan bien, está claro. A raíz de todo lo que, escritos y demás que se han hecho, creo que sí ya han tomado un poco más de consideración lo que está pasando aquí y sí se ha interesado y sé que incluso ha estado contactando con ayuntamientos y lo que sí planteamos incluso en el seno del consorcio del agua era hacer una reunión con presidencia, o sea, con Cabildo y todos los ayuntamientos con este consejero. Creo que es la mejor forma de que conozca todas las circunstancias y todos los problemas que está pasando con el agua y que se tome algún tipo de medida porque ya estamos llegando a circunstancias bastante extremas. Posiblemente por lo que yo hablaba con ambas partes, algo de razón puede tener Canal Gestión en que efectivamente las infraestructuras son muy viejas y obsoletas y eso ya no es culpa de ellos. Es decir, si ustedes le dan una depuradora que está cayéndose, pues evidentemente podrá producir lo que pueda producir y eso puede ser un problema más del Cabildo, Gobierno Canario y del Estado que de Canal Gestión. Pero es que Canal Gestión, como no dice nada, no habla, no responde, oiga, pues parece que es una empresa que le da lo mismo que se le diga que falla esto, falla lo otro, si es culpa de él o es culpa del otro. En cualquier caso, yo creo que es muy interesante y vamos a ver si da resultado, como dice Óscar Noda, esa reunión que ha mantenido la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, hoy con el consejero delegado, y el acuerdo que han alcanzado es eso, crear una especie de mesa de trabajo de ambas partes, que es lo que veníamos echando de menos mucho desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, creo que donde hay que verlo es sentado a todas las partes, sentados todos los técnicos, y a partir de ahí, ya digo, nosotros hemos mandado varios informes de eso, de averías que se pegan semana y semana sin culminarla, de precisamente los cortes de agua y sobre todo con la desaladora de abajo, que muchas empresas se están viendo perjudicadas porque no se cumplen los horarios, que ya tienen la obligación de cumplir con los horarios, y aparte de las inversiones que han tenido que hacer y demás, pero sobre todo el tema de los cortes de agua son bastante serios. Óscar, para ir terminando ya, ¿cuántos millones podría estar invirtiéndose en Yaiza ahora mismo? En obras y pues bueno, ahora mismo y siempre con remanentes, pues una vez que se culmine, que esperemos que se culminen, ahora el presupuesto está en fase de exposición pública, igual que la incorporación de los remanentes de esos 8,5 millones de este año. Ya incorporamos 9,7 del año anterior, o sea, puede haber unos 18 millones de recursos propios, y ejecutándose pues ese modificado del pabellón que va a llegar a los 7,5 millones, más los planes de refaltado ahora mismo de calle La Molina, en Playa Blanca, y calles dentro incluso de 50 millones, ¿no? Si contamos todo con las inversiones que vienen que han venido de fuera o que cofinanciamos con, llámese Estado Central, Secretaría de Turismo y demás, pues puede estar rondando los 50 millones, contando pues SEO, el muelle, la ampliación del muelle y todo lo que se va a ejecutar, parques infantiles y estos planes de cooperación, pues podemos estar hablando de unos 50 millones. Ursula, te doy la última pregunta. Sí, quiero preguntarle, porque el otro día la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, hablando del famoso proyecto y polémico proyecto de las jaulas de acuicultura, que más o menos, para que la gente lo entienda, pues hay una franja de kilómetros que el Gobierno estima la más adecuada dentro de toda la geografía insular para ubicar estas instalaciones, que iría desde Costa Teguise prácticamente al sur de la isla. Ustedes fueron
el único ayuntamiento en presentar alegaciones en tiempo y forma. Y decía la consejera de Agricultura pues que le resultaba por de pronto llamativo que quienes ahora mismo están pidiendo servicios jurídicos y también de cierta manera diciendo no a este proyecto no hubiesen actuado antes, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que a ustedes les llevó a decir no? Hombre, en su momento, desde luego, estamos hablando de años atrás, porque se intentó establecer, creo que eran entre 8 o 10 aulas enfrente de Pechiguera, porque bueno, el PROAC, que es el plan que aprueba las zonas que pueden ser óptimas para la acuicultura, y ahí se fue de la mano con la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca y se hizo esas alegaciones. Ahí es verdad, fuimos solos, el ayuntamiento fue solo en aquel momento, ni ningún otro ayuntamiento ni cabildo. Ni mesa insular ni nada. Ni no había, no, por eso. Pero tampoco, ya digo, tampoco colaboraron y ya luego ya nos metimos con las de Playa Quemada, que las jaulas marinas empezaron siendo de engordes de atunes y ahí en principio no había ningún problema. Ya luego con el cambio de la explotación alubina y dorada, pues ya empezaron los problemas, se cambió esa cría se cambió de especie sin haber hecho un plan de impacto ambiental y en fin, teníamos quejas de los vecinos de malos olores, aceites y demás en la zona, aparte de que prácticamente los fondos están totalmente destruidos y ahí empezamos incluso a encargar estudios propios del ayuntamiento, se encargó a empresas expertas en el tema, ahí igualmente nos vimos solos, pero ahora entendíamos que teníamos que ser solidarios, yo entendía que hay que ayudar al resto de ayuntamientos y por eso es un problema insular y que habría que tratarlo a nivel insular, porque hoy será Arrecife o San Bartolomé o Tías, pero mañana puede ser Playa Blanca o puede ser Yaiza o puede ser cualquier otro municipio y ahí lo que decíamos era eso, que es una actividad que tal como se lleva a cabo porque se alimentan con piensos y al final los piensos son productos químicos, el fondo se arrasa, el fondo ahí los estudios nos decían que había casi 1,5 metros de fango, que ese fango desde que se cambian las corrientes se traen a la playa, ya digo, los vecinos no hace falta ser expertos, iban por allí y está todo fatal, pues son especies que al final se ha basado en la sobreexplotación, cuando tal vez dicen que son escapes fortuitos, pero bueno, teníamos sospechas de que se soltaban porque si no engordan bien no se venden y al final sobran, vamos a decirlo así. El alubín es un pez muy voraz, destruye otras especies autóctonas de la zona. Porque no es de aquí. Y en fin. Entonces a ustedes les ha venido bien, ¿no? Que haya otras instituciones, aun a toro pasado, es decir, un poco a destiempo, se hayan movilizado en ese no o en esa revisión, al menos, de lo que había definido el Gobierno regional. Sí, por supuesto. Incluso nosotros trasladamos toda la documentación que en aquel momento nos remitió la viceconsejería, los estudios que encargó el ayuntamiento, que ya digo, la tendencia era que la contaminación iba a ser flagrante en siguientes años si no se tomaban medidas, si no se llevaba un mantenimiento o la limpieza del fondo. Ahora, de hecho, las jaulas de Playa Quemada acaba la concesión en agosto, no va a haber prórroga, pero sí estaremos pendientes para que limpien esos fondos, los drenen de alguna manera, claro, porque si no se reactiva. Y por lo que dicen los propios expertos y pescadores, era una zona de calado para coger carnada y demás para pescar, y ahí confluían todas las cofradías. Por tanto, yo creo que aquí hay que ir de la mano y es un tema que precisamente pudiera tratarse en una mesa de alcaldes o una mesa insular. Bueno, pues don Óscar Noda, alcalde de Yaiza, lo tenemos que dejar aquí porque tenemos ahora también otro invitado, pero creo que se ha tratado los 3 asuntos que queríamos, sobre todo relacionados con la mesa insular y esa postura que yo creo que, sinceramente, creo que es necesaria crear en Lanzarote cuando más mesas donde coincida el interés de toda la isla, porque no nos engañemos, esto es una isla y lo que le afecta a usted, pues mire, ahora está afectando con el tema de las aulas, afecta también a Arrecife, que por cierto es el único ayuntamiento que de momento no ha dicho nada que tenga entendido contra sí, porque la primera franja, digamos, de esas jaulas, ¿no?, iría desde las Cucharas a la zona del islote del Francés, o sea, aquí al lado. Bueno, ya veremos. Pues Óscar, muchas gracias de verdad y mucha suerte. Vamos a ver si vamos mejorando las cosas, porque hay que dejar preparado también, sobre todo el municipio de Yaiza, pero su zona turística preparada lo máximo posible en este año para cuando empiece el turismo, que esperemos que en agosto llegue el turista ya a nuestras islas, julio-agosto, pues estemos presentando una imagen de isla ya realmente bonita, bien cuidada, que es lo que necesitamos. Ahora vamos a hablar, pero con Pedro Sanginé, el que fuera presidente del Cabildo, ahora portavoz en la oposición en esa institución. Bueno, pues recientemente el Cabildo de Lanzarote celebraba un pleno, además ha surgido la polémica, en este caso con Coalición Canaria,
en torno a esa ruptura de la mesa insular, llamada Mesa Insular de Alcaldes, con la presidenta del Cabildo, don Pedro Sanguiné. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, don Pedro? Muy bien. Antes de entrar en materia del Pleno, me gustaría ver, que también se lo preguntábamos al anterior invitado, a don Óscar Noda, alcalde de Yaiza, en este caso, un poco la presidenta del Cabildo ha echado la culpa de esa ruptura a la deslealtad de Coalición Canaria. Bueno, ¿y de qué no tiene la culpa Coalición Canaria, no? En este caso los alcaldes, ¿no? Yo este asunto de la mesa insular, si me permite hacer un poco de memoria histórica, porque ¿qué es una mesa insular? Desde luego un órgano institucional, ¿no? Es una reunión de los alcaldes y alcaldesas de la isla con la presidencia, que ya tuvo lugar en muchas ocasiones en los pasados mandatos, cuando arrancaron los planes de cooperación municipal, después de décadas de años de bonanza en la isla de Lanzarote, por cierto, en los que jamás se produjeron estos planes de cooperación municipal y ahí se alcanzaron pues muchísimos consensos, ¿no? Lo digo porque a la presidenta gusta recordar y aprovechó la pandemia y esa mesa insular para recordar que por fin se habían acabado los enfrentamientos y la crispación con el resto de alcaldes y alcaldesas de la isla. Yo invito a cualquiera, sé que la memoria es frágil, a recordar un solo episodio de confrontación de quien fuera presidente tantos años con ningún alcalde ni alcaldesa de Lanzarote jamás, en esas mesas insulares y en esos planes de cooperación, exceptuando los que la hoy presidenta decidió protagonizar. Es profeso porque pretendía ocupar el sillón y eso fue así, a mí me gusta recordarlo porque parece una obsesión, ¿no? La revisión del pasado también con esto. En este caso, yo creo que activarla para atender la crisis de COVID de manera expresa fue un acierto y hay que reconocerlo. Bien, es verdad que utilizada en ocasiones justamente todo lo contrario, de manera muy política por quien la presidía. ¿Pero cuándo se empiezan ustedes a mosquear con la mesa insular? Bueno, ya desde hacía bastante tiempo se habían tomado decisiones contraviniendo las directrices sanitarias en el seno de esa mesa insular, o al menos yendo más allá de lo que establecían las directrices sanitarias. Quien primero no las atendió, digo, los supuestos acuerdos de esa mesa, fue San Bartolomé con el tema de los restaurantes en los centros socioculturales, por poner un ejemplo. También en los ayuntamientos de Aría y de Tinajo se abrieron los mercadillos porque las directrices sanitarias, me refiero a agrícolas, lo permitían, y además con unas garantías sanitarias mayores de las que puede haber en cualquier gran superficie. Cuando Coalición anunció que defendería en el seno de la mesa insular atender las directrices sanitarias, también en materia deportiva, la presidenta se descolgó con una nota de prensa extraordinariamente agresiva, atacando a Coalición en nombre de la propia Coalición y de los propios alcaldes, lo recordarán ustedes, que decía: la mesa insular condena la injerencia de Coalición Canaria. Incluidos los alcaldes de Coalición Canaria, se suponía que condenaban la injerencia de Coalición Canaria en su mesa insular, sencillamente por decir: a partir de ahora, señora presidenta, nosotros vamos a atender las directrices sanitarias, lo que establece para cada nivel la Dirección General de Salud Pública, y no las propuestas caprichosas que usted pretenda imponer en esta mesa. Perdón, Pedro, pero eso ahí donde quizá la presidenta dice: oye, usted me han tratado de dejar mal a mí cuando se ha tomado un acuerdo por unanimidad o al menos por mayoría. No se dejaba mal a nadie, simplemente se decía, ya había transcurrido tiempo suficiente, habíamos pasado del 3 al 4, del 4 al 2, nunca en el nivel 2 se permitió la asistencia de público en Lanzarote, ni antes de pasar al nivel 3, ni después de volver al nivel 2, y hombre, yo creo que ya había llegado un momento en el que los alcaldes, bien, hay que asumir la responsabilidad de lo que en su día se aceptó, por supuesto. Hasta ahí, de acuerdo. Pero eso no nos debe condenar sine die a seguir yendo más allá de lo que establecen. Lo digo porque el comunicado de prensa de la presidenta fue tan extraordinariamente agresivo contra Coalición Canaria que aquello sí daba motivos para salirse de esa mesa. Pero en esa permanente de coalición se valoró que no, que la mesa era oportuna, era conveniente, y había que seguir trabajando en ella porque no sabemos lo que puede pasar mañana con la pandemia, y porque si era buena, ¿por qué deja de serlo ahora? ¿Porque ya no se hace lo que yo ordeno y mando?
Es realmente inaudito. Al final es el mundo al revés. Yo he leído en algunos medios que a partir de ahora Coalición ya no va a atender las directrices sanitarias, sino las directrices políticas de su permanente. Como organización política, cuando resulta que lo que acordó la permanente es lo que le acabo de decir, a partir de ahora vamos a atender directrices sanitarias, las que establece para cada nivel el gobierno de Canarias, por la Dirección General de Salud Pública. Y hay más cosas, por ejemplo, la cultura. ¿Por qué Lanzarote es diferente también en eso? Siempre se permitió hasta un 33%, ahora un 50%, de aforo en la cultura en los niveles 3 y 4, en Lanzarote no. Yendo más allá de lo que decían las directrices sanitarias. Se empezó, como le digo, por los mercados agrícolas, con el deporte. Vamos a atender las directrices sanitarias. Presidenta, yo creo que ya es momento de no seguir siendo diferentes también en esto. Y yo he escuchado a medios decir eso. Coalición ya no atiende directrices sanitarias, sino políticas. Le hago la misma pregunta. Es realmente inaudito, ¿no? Y lo que jamás pensamos es que cometiera la terrible irresponsabilidad que me lo parece como una perreta, ¿no? Infantil. Ya no se hace lo que yo digo. Pues ahora no solamente rompo la mesa insular, sino les acuso de no atender directrices sanitarias, sino políticas. Pero Dios santo. Pero la ruptura de la mesa insular la toma de manera unilateral la presidenta del Cabildo de Lanzarote, sin que se votara por parte de los miembros de la misma si continuar o disolverla. Bueno, esa es otra. Sí, es como la primera nota de prensa en la que atribuía a los alcaldes de coalición que condenaban las injerencias de coalición, pues no me extrañaría que también fuese una decisión unilateral de la presidenta en nombre de todos. No lo sé, porque Aría no estaba en esa reunión, ni tampoco el resto de alcaldes de coalición, aunque sí había algunos representantes, pero honestamente yo no creo que coalición haya estado de acuerdo en que se rompa la mesa insular. No lo creo, honestamente. ¿Ustedes estarían a favor de que se vuelva a retomar la mesa insular? Yo particularmente creo que es un instrumento conveniente, interesante, adecuado, porque la pandemia no ha terminado, porque no sabemos qué puede hacer mañana. Distinto es, parece ser, que la presidenta considere que si no se hace a pie juntillas lo que ella proponga, aunque contravenga o vaya más allá de las directrices sanitarias, esa mesa no tenga utilidad. Pero habla usted de argumentos caprichosos por parte de la presidenta y no de directrices sanitarias. ¿En qué se basaba entonces Dolores Corujo a la hora de determinar lo que se podía y no se podía hacer en Lanzarote? Bueno, eso habría que preguntárselo a Dolores Corujo y, en honor a la verdad, hasta que Coalición Canaria decide atender las directrices sanitarias, también a los alcaldes de Coalición Canaria. Digo hasta entonces. Lo cierto es que hasta entonces las directrices sanitarias del gobierno de Canarias no prohibían la asistencia de público en los niveles 2 y no prohibían desarrollar actividades culturales con aforos no superiores al 33%, sino lo contrario. Se permitían los aforos en uno y en otro caso. La mesa insular hasta entonces decidió que no, y eso no es responsabilidad exclusiva de Loli Corujo, la presidenta, pero sí era quien lo proponía, también de los alcaldes que asintieron con eso, hasta que decidieron cumplir las directrices, pero es que eso es lo que no se entiende. O sea, Coalición no se ha salido de las directrices sanitarias, es justo todo lo contrario. Ha vuelto a ellas, o las ha atendido por fin, que yo creo que era lo que estaba reclamando también el conjunto de los sectores. Otro tema que a nivel insular preocupa y ocupa a la isla de Lanzarote es el tema de la gestión del agua. Usted tiene mucho que ver, usted fue el hombre que junto con, en aquel entonces con el Consorcio del Agua, tomó la decisión de hacer un concurso y que una empresa privada llevara la gestión del agua en la isla de Lanzarote, en este caso Canal Gestión. Canal Gestión que ya en los últimos años ha empezado a tener un funcionamiento, pues al menos que muchas personas consideran que no es el mejor. Hoy, precisamente, nos sorprendía una reunión, la verdad que nosotros nos enterábamos por un comunicado de prensa del propio gabinete de prensa del Cabildo, del consejero delegado del canal Isabel II, con la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, y se acordó crear una mesa, ahí estamos viendo la mesa, pero no es esa la mesa que van a crear, una mesa donde estén, digamos, los responsables de Canal Gestión con el Cabildo y alcaldes, para resolver los problemas que surgen, ¿no?, en esa empresa. Primero, positiva esa reunión, se tenía que haber hecho, como he dicho yo, hace ya mucho tiempo,
¿No se entiende que con todos los problemas que están surgiendo no se hubieran reunido? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, aquella no fue una decisión unilateral. Usted sabe que... Del consorcio, dije, ¿no? Del consorcio, entonces, bien, se vio abocado, porque estaba intervenida la empresa, sustraída la gestión, por cierto, al Partido Socialista, por la justicia, entonces, y sustituido su consejo de administración, y se sacó a concurso público, por cierto, abierto a cualquier empresa del mundo que quisiera presentarse, y a pesar de la extraordinaria oferta, así la califiqué yo en su momento, de pagar no solo los 50 millones de euros de deuda que había, y de poner sobre la mesa otros 50 millones de euros de inversión, que están pendientes de certificar, también dicho sea de paso, al final aquello resultó del todo insuficiente, era muy poco. Yo creo que hay que acometer, dar un paso más. Yo no me dediqué entonces a revisar el pasado, cosa que pudimos haber hecho. Por ejemplo, recordando el plan de rescate de Inalsa que había planteado el PIL, con el respaldo del entonces secretario general del Partido Socialista y jefe de gabinete de prensa, don Carlos Espino, que proponía inyectar 80 millones de euros en Inalsa. Hubieran sido pocos, pero es que además eran prestados de una empresa, en este caso no, era un derecho del consorcio porque hubo un concurso público, por cierto, del que participó de manera extraordinariamente activa la hoy presidenta, como alcaldesa, tanto en las comisiones negociadoras como en la adjudicación, del mismo que prometió revisar en campaña, no sé si ya lo habrá hecho, ese contrato. Lo digo porque la situación en que nos encontramos es el ciclo integral del agua. El Consejo Insular, cuyas competencias ahora se han cedido, y todo lo que tenga que ver con el agua, yo sé que la memoria es frágil, pero lo que ocurrió aquí en décadas de gobiernos PSOE-PIL, habría que recordarlo algún día. Agua pasada no mueve molinos y hay que mirar hacia adelante. Es lo que a mí me gustaría, este gobierno, que cuando uno concurre a candidato a una presidencia, yo creo que debe ser consciente, ¿no?, de qué es lo que... Porque aunque fuese verdad que todo se hizo mal y que todo quedó por hacer, aun otorgando esa licencia a la actual presidencia, yo creo que tras 2 años de gobierno, eso es lo fácil y además lo mediocre, ¿no? Ya habría que empezar a pensar en el futuro. Ese contrato establecía, y sé que me he extendido en la respuesta, ya una comisión de seguimiento del contrato que se reunió en muchísimas ocasiones, es la obligación hacerlo, además de manera periódica, y si ahora se invita a los alcaldes, claro que me parece oportuno, porque a lo mejor hay que invertir otros 60, 70, 80 millones de euros, claro. Me refiero en lo que es el ciclo, ¿no? ¿Pero cree usted que Canal Gestión últimamente está peor? Es decir, que no está cumpliendo con los objetivos por lo que Sin duda ya en los últimos años, y está testado, porque una de las obligaciones era testar la calidad la valoración que hacían los ciudadanos de la calidad del servicio, que fue increciendo, lo cual era fácil, porque en el año 2013, cuando estaba incautada Inalsa, se cortaba el agua, no a los agricultores, a toda la población, 2 veces por semana durante muchísimo tiempo. Aquello se empezó a corregir, pero cierto es que en los últimos años ya el servicio había venido retrocediendo, ya se había abierto algunos expedientes, y claro, hay algo en lo que nadie ha caído en la cuenta. Miramos mucho a los centros turísticos, seguimos sin saber cómo es posible que una empresa que estaba en suspensión de pagos, ¿recuerdan ustedes las declaraciones de la presidenta? Antes de la pandemia, ha resistido con 300 trabajadores y sin ERTE y con un cero turístico durante 1 año, con fondos públicos que bien se pudieron repercutir al Estado, como han hecho el resto de empresas del país y por supuesto de Canarias y de Lanzarote. ¿Qué habría pasado si a pesar de todo lo mal que esté el servicio, el ciclo integral del agua siguiera en manos de Inalsa y del consorcio? Ustedes saben la cantidad de pérdidas acumuladas que a día de hoy tiene que tener Canal Gestión, cuando más de la mitad de sus ingresos provenían del agua turística, que es cara en la isla de Lanzarote, muy cara, y llevan sin facturar agua turística prácticamente durante 1 año. ¿Qué habría pasado si no? Quiero decir que desde ese punto de vista, que Dios nos coja confesado, y yo creo que eso también está pesando mucho, porque ni el agua de abasto doméstica, ni mucho menos el agua depurada, ni el saneamiento son negocio, entiéndase bien,
para Canal Gestión. Bien, es verdad que este es un servicio público integral en el que las administraciones públicas deben inyectar capital para seguir modernizando y mejorando pues todas las redes de abasto y de distribución, saneamiento y depuración. Para la depuración sí es verdad que dejamos muchos proyectos con ficha financiera, 2 convenios con el Estado, el grande y el chico que le llaman, que nos llevaría mucho, pero la competencia en realidad del ciclo integral del agua es municipal en toda España. En Lanzarote es el consorcio por delegación, pero el consorcio más allá del canon que le paga Canal Gestión, ahora menos porque apenas vende agua, y Montaña Roja como consecuencia de la cautación, que es la que sirve para el agua agrícola y ganadera más barata de Canarias, dicho sea de paso, apenas dispone de recursos. Verdad que viene dinero de Europa y de los distintos ministerios, como le digo, se quedaron convenios firmados con ficha financiera por muchos millones de euros, pero así con todo, Canal ya no tiene obligaciones de invertir más. Deben ser los miembros, los titulares del consorcio, los 7 ayuntamientos y el Cabildo, quienes se tomen como una prioridad inyectar capital adicional para mejorar a mí esto me parece básico y me parece el titular ahora mismo de la conversación que estamos manteniendo con respecto a Canal Gestión, porque la solución entonces, ¿qué pasa? Pasa por la inversión en este caso pública, ¿no? Pues de los ayuntamientos, porque si Canal Gestión está en una situación, digamos, muy comprometida, además se habla de que tiene intenciones incluso de marcharse de la isla Lanzarote, esto se dice desde hace ya un tiempo. Y los cortes de agua, más que de disolverse. No, si la echan, porque ellos no van, después de lo que han invertido, no se van a ir sin nada. O indemnizada, no sé cuál será en este caso la fórmula, pero que quiere, en teoría, ha dejado de ver a lo mejor el negocio del agua en la isla Lanzarote, pues parece una evidencia. Y los cortes de agua, sobre todo en el riego, no son nuevos. Con usted también se daban y se buscaron alternativas, que era un poco lo que hablábamos el otro día, cubas de agua que también los propios ayuntamientos podían costear para garantizar la producción en esos picos en los que los agricultores necesitaban regar sí o sí. Por lo tanto, ¿cuál es entonces la solución para solventar esta situación que tenemos con unos agricultores? A corto plazo hay solución. Exacto, con unos agricultores muy enfadados, ¿no? A corto plazo hay solución. Pues no hay más que soluciones de choque. Canal Gestión, más allá de la situación compleja en la que debe estar desde un punto de vista económico, como le acabo de decir, es que tampoco, aunque no lo estuviera, tendría obligación de hacer inversiones más allá de las que les comprometió el contrato y más allá de las necesarias para mantener las infraestructuras que heredaron. Pero aquí se les está expedientando, se les expedienta cuando hay cortes de agua. Se les abre expediente y en teoría se les multa. Entiendo que sí, supongo que sí. Los cortes han vuelto. Durante muchos años los cortes se acabaron. Es verdad que cuando había averías, pues volvía a haber cortes. Yo en estos momentos no estoy al frente de la institución, ni tampoco del consorcio, y no conozco los detalles, los intríngulis, lo que está realmente provocando. Parece ser que es la falta de mantenimiento de las estaciones depuradoras y es posible que también la falta de materia prima, quiero decir, de agua que depurar y que luego... No lo sé, honestamente es al gobierno a quien corresponde, pero si no puede ser depurada tendrá que ser desalada. Perdón, Pedro, usted dijo que usted había hecho unos planes para inversión, tanto en las depuradoras, sobre todo, ¿no? En el tema de la depuradora, como me imagino que en el agua potable, pero sobre todo en la depuración, ¿no? Y conveniados con el Ministerio y con el Gobierno de Canarias, firmados algunos por el Cabildo y otros por el consorcio. Pero yo he preguntado esto porque yo lo he dicho, porque usted ya lo ha dicho aquí más de una ocasión, lo he preguntado al gobierno y dice que no hay nada, que lo único que hay son papeles diciendo que se debe hacer, acometer una obra de mejora en Tías, en la depuradora de Tías, que creo que el alcalde se está moviendo para hacer eso, mejora en la de Arrecife, y no sé si hay otra en Playa Blanca, debe ser, o en Costa Teguise, no sé si hay otra depuradora. Pues mire, si usted quiere, en la próxima ocasión, podemos hacer un día un monográfico sobre este asunto con el grupo de gobierno. Yo puedo presentar los convenios firmados y con ficha financiera, en algunos casos con los fondos transferidos incluso. ¿Con dinero ya transferido? Con los fondos, en algunos de los casos transferidos al consorcio porque es quien lo iba a ejecutar, en otros no porque el consorcio no es quien lo ejecutaba sino el propio ministerio, en algunos casos el gobierno de Canarias porque algunos de los convenios eran firmados a 3 bandas, pero la ficha financiera de esos 2 convenios, el grande y el chico, con
16 millones de euros, si no me falla la memoria, están firmados. Porque esto claro. me dicen desde Canal Gestión que lo fundamental es si se hubiera invertido en esa infraestructura de depuración, hoy no habría problema. Bien, es verdad que la depuración no solventa el problema de la distribución, ¿vale? Y esos convenios eran fundamentalmente para la mejora y convertirlas en plantas de última generación de las plantas depuradoras de Tías, Arrecife. Hombre, pero lo caro, lo otro es más barato. Y Playa Blanca, lo otro es más barato. Pero yo creo que hace falta, y en ese sentido le felicito si esta nueva mesa insular con los alcaldes es para eso, para que todos hagan un esfuerzo adicional y mejorar Bueno, yo entendí que era también con los alcaldes, no sé si eso también el sector agrícola, es verdad, una parte de él demanda plantas desaladoras específicas y es profeso porque las características del agua desalada para consumo humano no es la más idónea tampoco para el riego porque deteriora el estado de los terrenos, pero claro, primero los dientes y luego las muelas, ¿no? ¿Dónde habría que firmar, ¿no? Que al menos hubiese agua desalada, abundante y de calidad? A mí lo que más que me preocupa de todo esto es que en lugar de mirar adelante, al futuro, de contar con la oposición si fuera menester o necesario para al menos aquellos proyectos estratégicos para la isla, como debe ser el gobierno esté pensando más, por un lado, en la permanente propaganda, por otro lado, en la permanente revisión de todo lo que se hizo mal. Parece que más bien se gobierna para impedir la vuelta al poder de quienes estuvieron y perpetuarse en él, que pensando en el futuro de Lanzarote y de los lanzaroteños y en buscar soluciones a los grandes problemas y retos y desafíos que tiene la isla como este, ¿no? Bastante mal nos encontramos en Alza y el ciclo integral del agua hace una década, que no hicimos todo lo que debimos o no fue suficiente. A la vista está que no, pero bastante que se avanzó, ahora debemos seguir avanzando, ¿no? Pero nos quedan 3 minutos y me gustaría hacerte 3 preguntas, a ver si eres capaz de hacerlo en 1 minuto, sé que es complicado. Hay un tema, el tema del Consejo Insular del Agua se trató en el último pleno, porque usted sabe que se ha enviado las competencias, en este caso al Gobierno de Canarias, creo que es, ¿no?, el que va a asumir las competencias del Consejo Insular. Usted ha criticado un poco que eso no debería ser así, pero usted reconocerá que usted también dejó el Consejo Insular en pañales, dicen ellos. Bueno, lo cogimos menos que en pañales. Hace una década, cierto es, y no tengo ningún inconveniente en entonar el mea culpa por la parte que me toque, que no fuimos capaces, entre otras cosas, porque había muchas restricciones a la contratación de personal en el Consejo Insular de Agua. Yo me lo encontré con los últimos 3 o 4 presupuestos sin aprobar siquiera. Nosotros al menos los aprobamos, es verdad que no los ejecutamos ni que tampoco cubrimos las plazas por aquellas restricciones. Llevan 2 años, y más con motivo de la pandemia, sin esas restricciones. Creo que ha habido tiempo, al menos, de contratar a más personal. No fue a mí a quien le dimitió el gerente, por poner un ejemplo. Y este es un ejemplo de lo que antes le decía, y sobre todo no se respondieron a muchas de las preguntas. ¿Qué va a pasar con el personal que está? ¿Hasta cuándo? Porque dicen que es hasta que se cubran las nuevas plazas. ¿Quién las va a sacar a concurso? ¿Quién las va a cubrir? ¿Qué va a pasar con la contratación de lo que ahí estaba? Porque eso tampoco lo hacía antes el Consejo, lo hacía el Cabildo por encomienda al Departamento de Contratación. A ninguna de estas preguntas se nos ha respondido. Sencillamente, ante la dimisión del gerente, se decidió de manera precipitada. Nosotros no nos opusimos, sencillamente nos abstuvimos porque tenemos todas las dudas que le acabo de plantear de por qué esto, que es un fracaso político de todos, pero especialmente de quien las ha delegado, que es el actual grupo de gobierno, y ojalá que sea por poco tiempo, ¿no? ¿Y por qué es importante que siga en manos del Cabildo, el Consejo Insular? Porque es el que marca las políticas generales, ahora no se pueden marcar. ¿Qué es lo que va a pasar en esto? ¿Qué puede perjudicar, digamos? Bueno, para empezar hay como una veintena de obras y unos 5 millones de euros de toda índole. Verdad que muchas de ellas tienen que ver más con los cauces de barrancos, que es la competencia fundamental de materia inversora del Consejo, que con otra cosa, pero también hay unas que tienen que ver con el ciclo integral del agua. Por lo demás, las competencias del Consejo pues tienen que ver con vertidos, con la utilización de plantas desaladoras, con vigilancia de cauces, etcétera, etcétera, y porque es un síntoma de madurez política o de fracaso
que una isla no asuma las competencias que tiene, ¿no?, por ley, radicadas en un Consejo Insular de Aguas, que es un órgano, por cierto, el único, yo diría, oficial, multiparticipado, más allá de la Reserva de la Biosfera, que es un órgano asesor que no se convoca, ¿no? Venga, última pregunta porque ya no va a dar tiempo para la tercera que tenía preparada. Sí, las jaulas marinas. ¿Por qué el Cabildo de Lanzarote no presenta alegaciones a este proyecto que ahora hablan que es una aberración para la costa, ¿no? ¿Por qué no presentó el Cabildo de Pedro? Porque se hizo en la época de Pedro. Bien, pues mire, esa es una de las cuestiones en las que yo no escurro el bulto, ¿no? Nosotros en aquel momento estábamos concentrados en la elaboración del plan insular de ordenación, que se remitía a este PROAC, de ordenación de recursos pesqueros marítimos. Pesqueros marítimos, ¿no? Nos remitíamos a él y ciertamente a lo mejor no estuvimos del todo atentos, porque entonces lo que se planteaba era una mancha de posibles, ¿no?, de posibles espacios compatibles, ¿no? Yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, efectivamente, con que prosperen cerca de núcleos turísticos y tan cerca de la costa. Y no hicimos alegaciones en aquel momento a aquello. Es más, probablemente fuimos hasta partícipes de la mancha que ahí se estaba haciendo. Se ha hablado... Presentaron algunas alegaciones. Pero... Solo presentó alegaciones como institución. Digo, esto es importante. No, también presentaron ustedes alegaciones, pero no oponiéndose, sino simplemente de mejora de... Sí, sobre todo lo de Playa Quemada. Digo porque lo dijo la consejera de Agricultura y Pesca. Que se agotaran. Alegaciones en sí, y no. Solo las hubo del Ayuntamiento de Yaiza, las hubo de Asolán, las hubo de la Cámara de Comercio. No las hubo tampoco del Ayuntamiento de San Bartolomé, entonces presidido por quien hoy es presidenta, cuando también estaba afectada la costa de San Bartolomé o la del propio... Ni Arrecife ni de Arrecife. Bien, es verdad que todavía no se había aprobado el decreto que ahora se ha aprobado, que es el que ya entra en el detalle, ¿no? Y eso es lo que está haciendo este gobierno ahora. Quien ha aprobado el detalle es este gobierno. Es verdad que lo anterior no excluyó lo que quizás debió haberse excluido, y si ahí no estuvimos del todo atentos, pues yo lo admito, sin mayores ambajes. Ahora, que tampoco se rasgue las vestiduras quien entonces presidía una institución y tampoco lo hizo. Por eso digo lo de la revisión del pasado. Mire, ahora estamos todos de acuerdo. ¿Apostamos por la acuicultura? Pues depende. Si es lejos de la costa, si es porque también ha cambiado y ha evolucionado desde cuando comenzó a tramitarse el PROAC la tecnología, los métodos de cultivos acuícolas. Hay maneras de implicar al propio sector pesquero, pero cierto es que esta también es una cuestión de biomasa planetaria y que en el mundo va a evolucionar, sí o sí, la acuicultura. Lo interesante es que en una isla como Lanzarote los cambios de modelos no atenten contra aquellos que se han demostrado de éxito. Aunque sea un monocultivo, me refiero al turismo. Me imagino que lo que usted quiere decir que en Lanzarote a lo mejor no sean las zonas adecuadas donde se van a colocar, sea mala per se las granjas, en este caso marítimas, ¿no? Efectivamente. Pues don Pedro, tenemos muchas más preguntas, pero ya no más tiempo, porque ya son casi las 3:20 de la tarde y nuestro tiempo se acaba a las 3:15. Le hemos prestado 5 minutos más, pero también entró 5 minutos más tarde, ¿eh? No le voy a engañar. Bien, yo le agradezco la oportunidad y como le digo, cuando quiera hacemos un debate monográfico. No tanto para revisar el pasado, porque algunos deberían enterrar la cabeza bajo tierra, ¿no? De los que hoy tienen responsabilidad. Me refiero como organizaciones políticas, sino por cómo estaban las cosas, por cómo están y a dónde debiéramos apuntar. Yo creo, Pedro, que la gente lo que le gustaría es que estuvieran unidos precisamente para resolver problemas importantes, más allá de los asuntos partidarios de cada uno, porque efectivamente hay 3 problemas para mí básicos en esta isla. Uno son el tema del agua. El tema del agua es fundamental. El tema de los residuos está más o menos controlado, más o menos hay que reconocer que se hizo una buena labor. Bueno, está controlado, pero la proliferación de pequeños escombreras se acabó con las ilegales públicas, que había muchas, con eso también se acabó.
Pero es que ahora está la isla minada de pequeñas y para escombreras. mí el agua, los residuos, y el otro problema es también el medioambiental, que hay muchas cosas que corregir y que nadie hace mucho, que es el tema de, por ejemplo, qué está pasando con la jarcilla, que se está cargando toda la naturaleza de Lanzarote, una especie que es importada, o qué pasa con el tema de las palmeras, que están realmente lamentables, más allá de las obras públicas que hay que hacer y mejorar. Don Pedro, muchas gracias. Hasta otra ocasión seguiremos hablando del gobierno, como decía Tipicol. Doña Usoa, de verdad que no me acuerdo que usted está casada. Muchas gracias. Ay, por cierto, vamos a saludar a Pedrito. A Pedro, sí, pero a Pedro no a Pedro Sanguinés, sino a don Pedro Martín, que el hombre ya fue operado, en este caso en el doctor Negrín, y ha salido perfecto, y creo que dentro de poco el hombre ya no aguanta, quiere salirse de la habitación antes de tiempo. Don Pedro, tranquilo, usted esté el tiempo que haga falta, pero creo que muy pronto va a estar con todos ustedes después de esa operación de corazón que sufrió hace unos días. Muy buenas tardes y regresamos mañana.